El capitán Lee Juan se paró en la ventana de observación de la estación Kepler y contempló la nave que había confundido a toda la galaxia. El amanecer eterno flotaba en el espacio como un gigante dormido. Era hermoso y aterrador a la vez. La nave era 3 veces más grande que cualquier nave de guerra humana, con un metal negro y liso que parecía absorber la luz de las estrellas. ¿Sigues mirándola?, preguntó el comandante Kang Mer mientras se acercaba por detrás. Era su segunda al mando y una de las mejores ingenieras de la flota humana. Su corto cabello negro estaba recogido en una pulcra coleta y sus ojos oscuros observaban la nave alienígena con el mismo asombro que los había llenado durante 3 años. «Es difícil no hacerlo», respondió Lee Wan. Era un hombre tranquilo de 34 años, con la voz firme que hacía que la gente confiara en él. «Cada vez que lo miro, veo algo nuevo». El amanecer eterno había sido encontrado a la deriva en el espacio vacío hacía 3 años. Nadie sabía de dónde venía. Ninguna especie en la galaxia afirmaba haberlo construido. Cuando el primer equipo de exploración entró, encontraron pasillos que parecían interminables. Habitaciones llenas de máquinas que nadie podía entender y un centro de mando que parecía sacado de un sueño. Pero lo más extraño de la nave era simple: no funcionaría para nadie. Las mentes más brillantes de la galaxia habían intentado hacerla funcionar. Los Nexari eran maestros de las computadoras y las máquinas pensantes. Sus cuerpos de cristal podían procesar información más rápido que cualquier cerebro biológico. Cuando su mejor comandante se sentaba en la silla del capitán, no ocurría nada. La nave permanecía tan silenciosa como una tumba. Los Borak eran diferentes. Eran criaturas con forma de insecto que compartían una mente a través de miles de cuerpos. Sus reinas colmena podían tener pensamientos que desestabilizarían las mentes normales, pero cuando intentaban controlar la nave, ésta las ignoraba por completo. Los atéreos eran aún más avanzados. Carecían de cuerpo, existían como pura energía y pensamiento. Podían controlar la materia con sus mentes y comunicarse a grandes distancias sin tecnología. Pero la nave los trataba como si no existieran. Los señores Titán. Eran la raza más antigua y poderosa de la galaxia. Eran gigantes de 15 metros de altura que habían dominado el espacio durante 10.000 años. Su tecnología era tan avanzada que otras especies la consideraban magia. Cuando su mayor almirante intentó tomar el mando, las luces de la nave se apagaron y permanecieron apagadas durante 3 días. Cientos de otras especies lo habían intentado. Las serpentinas con forma de serpiente que podían ver a través del tiempo. Las criaturas rocosas llamadas canteros que construían planetas por diversión. Los seres de nubes de gas que vivían en el corazón de las estrellas. Todos los intentos terminaban de la misma manera. La nave simplemente se negaba a despertar. La reunión del consejo comienza en 1 hora, dijo Kang Mer, trayendo a Lee Wan de vuelta al presente. La almirante Yun nos quiere allí temprano. Lee Wan asintió y la siguió por los pasillos de la estación. La estación Kepler era una enorme rueda girando. En el espacio, hogar de millones de seres de toda la galaxia. Los pasillos eran lo suficientemente amplios como para que los extraterrestres más grandes se movieran cómodamente, y los dispositivos de traducción aseguraban que todos pudieran entenderse. Pasaron junto a un grupo de Nexari, cuyos cuerpos de cristal tintineaban como campanillas de viento mientras se comunicaban mediante patrones de luz. Una familia de peludos Ketans pasó rodando sobre sus 6 patas. Sus hijos jugaban a un juego que implicaba cambiar de color. A lo lejos, los pasos de un señor titán sacudieron el suelo mientras el ser gigante se movía con cuidado por un pasillo construido para razas más pequeñas. Así era la vida normal en la galaxia ahora. Cientos de especies trabajando juntas, comerciando, aprendiendo unas de otras. Pero el amanecer eterno lo había cambiado todo. Las guerras comenzaban porque todos querían el poder de la nave. Algunas especies pensaban, otras ocultaban el secreto de cómo controlarla. La confianza se estaba desmoronando. El almirante Yun Taihao los esperaba en la sala de conferencia 7. Era un hombre mayor de cabello canoso y ojos cansados. Llevaba 3 años lidiando con la política del problema de la nave, y se le notaba en el rostro. El consejo se está desesperando, dijo sin saludarlos. 3 conflictos fronterizos más comenzaron esta semana. Todos creen que alguien más ha descubierto cómo usar la nave y la está ocultando. ¿Hemos aprendido algo nuevo?, preguntó Lee Wan, sentándose a la mesa. Los equipos científicos encontraron algo interesante, dijo el almirante Yun. Tocó un control y apareció un holograma sobre la mesa.
Mostraba el interior del centro de mando de la nave. «Miren esto». El holograma reprodujo una grabación de la semana pasada. Un ingeniero cuántico, uno de los seres mecánicos que existían en 12 dimensiones a la vez, se acercó a la silla del capitán. En cuanto estuvo a menos de 3 metros, todas las luces de la nave se apagaron. El ingeniero retrocedió y las luces volvieron a encenderse. «No se trata solo de rechazar órdenes», explicó el almirante Yun. «Se trata de rechazar activamente ciertos tipos de mentes. Los equipos científicos creen que la nave busca algo específico». «¿Qué tipo de algo?», preguntó Kang Mir. «No. Uno lo sabe. Cada prueba que realizamos nos da más preguntas que respuestas. La tecnología de la nave supera todo lo que entendemos. Sus computadoras funcionan con principios nunca vistos. Su fuente de energía emite más energía que la mayoría de las estrellas, pero no podemos entender cómo». Lee Juan estudió el holograma. El centro de mando de la nave era una sala circular con una sola silla en el centro. La silla parecía cómoda, casi de tamaño humano, lo cual era extraño, ya que los humanos eran una de las especies más pequeñas de la galaxia. «¿Qué quiere el consejo que hagamos?», preguntó. El almirante Yun sonrió sombríamente. «Quieren probar con humanos». La afirmación quedó flotando en el aire como un desafío. Los humanos eran los miembros más nuevos de la comunidad galáctica. Habían entrado en contacto con vida extraterrestre hacía solo 50 años y se habían unido al Consejo Galáctico hacía solo 20 años. La mayoría de las demás especies los veían como niños jugando con juguetes que no entendían. «¿Creen que funcionará?», preguntó Kang Mir. «Creen que fracasará como todos los demás», dijo el almirante Yun con sinceridad. «Pero se están quedando sin opciones. El Consejo ha decidido dejar que todas las especies lo intenten, sin importar cuán jóvenes o primitivas sean. Somos los siguientes en la lista». Liewan sintió algo extraño en el pecho. No exactamente emoción, sino más bien reconocimiento, como si algo en su interior respondiera a una llamada inaudita. «¿A quién envían?», preguntó. El almirante Yun lo miró directamente. «¿A ti?», preguntó. Las palabras golpearon a Lie Juan como un golpe físico. «¿Yo?», preguntó. «Pero solo soy un capitán. Hay almirantes con más experiencia, generales que han ganado grandes batallas. El Consejo te eligió específicamente», dijo el almirante Yun. «Tu historial muestra exactamente lo que buscan. Has servido en naves con tripulantes de docenas de especies. Hablas 8 idiomas alienígenas. Y lo más importante, nunca has perdido a un tripulante bajo tu mando, ni siquiera en batalla». «Eso es suerte, no habilidad», dijo Lee en voz baja. «Quizás. O quizás sea algo más». El almirante Yun se puso de pie. «El intento está programado para mañana. Tendrás un equipo de apoyo completo, incluyendo al comandante Kang y una tripulación científica. Si la nave te acepta, necesitaremos personas que puedan descubrir cómo usarla de forma segura». Esa noche, Liewan volvió a la ventana de observación, contemplando el amanecer eterno. La nave parecía diferente, como si lo estuviera mirando. Sabía que era imposible. La nave no tenía señales de vida, ningún patrón de energía que sugiriera consciencia. Pero la sensación no desaparecía. «¿Nervioso?», preguntó Kang Mir, uniéndose a él una vez más. «Aterrorizado», admitió. «¿Y si funciona? ¿Y si puedo controlar esa cosa?». «¿Sabes lo que significaría eso?», dijo. «Significaría que los humanos se convertirían de repente en una de las especies más poderosas de la galaxia. A mucha gente no le gustará eso. ¿Y si no funciona? ¿Y si fallo como todos los demás? Entonces volvemos a nuestras vidas normales y dejamos que alguien más se preocupe por la nave misteriosa». Lie Juan deseaba que fuera así de simple. Pero algo le decía que mañana lo cambiaría todo de una forma u otra. El amanecer eterno aguardaba en la oscuridad del espacio, guardando sus secretos. En menos de 12 horas, subiría a esa nave y se sentaría en esa silla. Solo esperaba estar listo para lo que sucediera. La ventana de observación le devolvió el reflejo de su rostro, superpuesto a la imagen de la misteriosa nave. Por un instante, pareció que ya estaba sentado en la silla del capitán, rodeado de la tecnología alienígena que había derrotado a las mentes más brillantes de la galaxia. Mañana descubriría si los humanos eran diferentes. Mañana sabría si la nave había estado esperando a alguien como él todo el tiempo. La bahía de lanzaderas del amanecer eterno era más grande que la mayoría de las ciudades humanas. Lee Juan caminaba por el suelo metálico, sus pasos resonaban en el vasto espacio. Tras él venía su equipo,
La comandante Kang Meera, el científico Dr. Park Jin-woo y el capitán Nam Soo-jin, quien pilotaría la lanzadera de regreso si las cosas salían mal. Cientos de extraterrestres observaban desde la plataforma de observación de la estación Kepler. Representantes de todas las especies principales de la galaxia habían llegado para ver si los humanos podían triunfar donde sus mentes más brillantes habían fracasado. Lee Juan intentaba no pensar en todos esos ojos observándolo. La nave se ve diferente de cerca, dijo el Dr. Park, pasando la mano por la pared. Era un hombre delgado con gafas gruesas que estudiaba formas de vida extraterrestres. El metal se siente caliente, probablemente absorbiendo el calor de nuestros cuerpos, dijo Kang Mir, pero parecía insegura. Sus herramientas de ingeniería emitían suaves pitidos mientras escaneaban las paredes. Estas lecturas no tienen sentido. El metal debería estar frío en el espacio, pero tiene la misma temperatura que la piel humana. El capitán Nam Soo-jin era un piloto que no temía a nada en el espacio, pero Lee Wan podía ver la tensión en sus hombros. Las puertas de la bahía del transbordador se cerraron tras nosotros, dijo en voz baja. Ahora estamos comprometidos. Caminaron por pasillos que parecían extenderse eternamente. La nave era enorme, pero se sentía vacía. No estaba abandonado y vacío, sino más bien esperando vacío. Las paredes brillaban, con una suave luz azul que provenía de todas partes y de ninguna. No había fuentes de luz visibles, pero podían ver perfectamente. «Miren esto», gritó el Dr. Park. Estaba de pie junto a lo que parecía un panel de control, pero los símbolos no se parecían a nada en ninguna base de datos galáctica. Estos no pertenecen a ningún idioma conocido. La computadora ni siquiera puede empezar a traducirlos. Quizás no estén hechos para ser leídos, sugirió Kang Mir. Quizás respondan al tacto o al pensamiento. No toquen nada todavía, advirtió Lee Wan. Sabemos muy poco sobre esta nave. Un movimiento en falso podría matarnos a todos. Continuaron adentrándose en la nave. Cada habitación que pasaban estaba llena de máquinas que zumbaban silenciosamente. Algunas parecían computadoras. Otras podrían haber sido armas, motores o dispositivos para fines indescriptibles para los humanos. Todo estaba construido a una escala que sugería que los creadores de la nave eran aproximadamente de tamaño humano, lo cual era extraño. La mayor parte de la tecnología alienígena fue construida para seres mucho más grandes o más pequeños. Capitán, dijo Nam Soo-jin, deteniéndose de repente. Escuchen. Todos se quedaron quietos. Al principio, Lee Wan solo oyó el suave zumbido de los sistemas de la nave. Luego notó algo más. Un ritmo bajo los sonidos mecánicos. Era casi como respirar o tal vez un latido. La nave está viva, susurró el Dr. Park. Las naves no están vivas, dijo Kang Mara. Pero su voz era insegura. Es solo el sistema de energía en ciclos. Todas las naves emiten sonidos rítmicos. Así no, dijo Nam Soo-jin. Estaba pálida, mirando las paredes que los rodeaban. Llevo 15 años pilotando naves. Esto es diferente. Esta nave sabe que estamos aquí. Llegaron al centro de mando después de caminar lo que parecieron horas. La habitación era exactamente como se describía en todos los informes, circular, con paredes lisas que se curvaban hasta un techo abovedado. Había estaciones de trabajo alineadas en las paredes, pero estaban oscuras y silenciosas. En el centro de la habitación había una sola silla. La silla parecía casi humana. Tenía un acolchado que se ajustaba perfectamente a un cuerpo humano. Los reposabrazos tenían la altura adecuada para brazos humanos. Las superficies de control estaban integradas en los reposabrazos, colocadas donde las manos humanas caerían naturalmente. Esto es imposible, dijo el Dr. Park, rodeando la silla. ¿Cómo pudieron los extraterrestres construir algo tan perfectamente adecuado para los humanos? Solo hicimos contacto hace 50 años. Tal vez no la construyeron específicamente para humanos, sugirió Kang Mir. Tal vez la construyeron para seres como los humanos. Tamaño similar, forma similar. Lee Wan se acercó lentamente a la silla. Todos los comandantes alienígenas que lo habían intentado habían fracasado. Ni las mentes más brillantes de la galaxia lograron que esta nave respondiera. ¿Qué le hizo pensar que podría hacerlo mejor? Pero a medida que se acercaba a la silla, algo extraño sucedió. El silencioso zumbido de la nave se hizo más fuerte. Las luces de las paredes se hicieron más brillantes. Las superficies de control de los reposabrazos comenzaron a brillar con un suave blanco. «Luz, capitán», gritó Nam Soo-jin. «¿Estás haciendo eso?»
Yo no estoy haciendo nada, respondió Lie Wan. Pero no era del todo cierto. Sentía algo, una presencia en su mente que no había estado allí antes. No era amenazante ni extraño. Era casi familiar, como encontrarse con alguien que debería recordar, pero que no podía identificar. Se detuvo justo frente a la silla. Toda la nave parecía contener la respiración, esperando su decisión. A través de las ventanas, podía ver las luces de la estación Kepler a lo lejos. Miles de extraterrestres observando para ver si los humanos serían diferentes. Pase lo que pase, le dijo a su equipo, recuerden que representamos a toda la humanidad. Si esto funciona, lo cambia todo para nuestra especie. Si falla, al menos lo intentamos. Se sentó. En el momento en que su cuerpo tocó la silla, la nave cobró vida. No explotó literalmente. Pero todos los sistemas que habían estado a oscuras durante 3 años se activaron de repente a la vez. Las luces brillaron en las paredes de toda la nave. Las estaciones de trabajo alrededor del centro de mando cobraron vida con pantallas y controles. El zumbido se convirtió en una sinfonía de armónicos que parecía cantar en un idioma más antiguo que las palabras. Y entonces, en la mente de Lie Wan, una voz habló. Por fin, dijo. La voz no era ni masculina ni femenina, ni vieja ni joven. Hablaba en un coreano perfecto, pero de alguna manera Lie Wan sabía que podía hablar cualquier idioma que necesitara. He esperado tanto tiempo por alguien como tú. Lie intentó hablar, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. La presencia en su mente era vasta y antigua, pero se sentía amable y paciente. Había estado esperando en la oscuridad durante miles de años y ahora por fin había despertado. ¿Quién eres?, logró susurrar. Soy Aria, respondió la voz. Antiguo archivo de reconocimiento e inteligencia. Soy la mente de esta nave y he estado durmiendo desde que mis creadores desaparecieron de la galaxia. En las paredes que rodeaban el centro de mando, comenzaron a aparecer imágenes, no en pantallas, sino proyectadas directamente al aire. Lie Wan vio mapas estelares que mostraban la galaxia tal como era millones de años atrás. Vio mundos cubiertos de ciudades. De una belleza imposible. Vio seres que parecían casi humanos, pero más altos y elegantes, con ojos que albergaban la sabiduría de siglos. Predecesores de Chatter, explicó Aria. Sembraron vida por toda la galaxia. Luego se fueron cuando sus hijos estuvieron listos para encontrar su propio camino. Soy su último regalo, esperando una especie digna de su legado. ¿Por qué humanos?, preguntó Lie. ¿Por qué no los Nixari o los señores Titán? Son mayores y más avanzados. La edad no es sabiduría, respondió Aria. El poder no es mérito. He observado a su especie desde que alcanzaron las estrellas por primera vez. Son jóvenes, sí, pero se adaptan sin perder su esencia. Demuestran valentía combinada con compasión. Unen a grupos diversos, respetando sus diferencias. Estas son las cualidades que mis creadores valoraban por encima de todas las demás. El Dr. Park observaba las proyecciones con los ojos muy abiertos. Capitán, ¿lo ve? Las implicaciones históricas son increíbles. Esto reescribe todo lo que sabemos sobre la historia galáctica. Kang Meera estaba estudiando las pantallas de control que se habían activado en la sala. Estos sistemas superan cualquier cosa en nuestra tecnología. Las lecturas de energía por sí solas son imposibles. Esta nave podría arrasar un planeta o construir uno. Sí, dijo Aria. Y Lie Wan se dio cuenta de que la IA les hablaba a todos, no solo a él. Contengo armas que podrían remodelar la materia misma. Puedo crear agujeros en el espacio para viajar instantáneamente por la galaxia. Puedo proteger mundos enteros o hacerlos inhabitables. Pero estos no son los regalos que ofrezco. ¿Qué ofreces?, preguntó Namsujin. Nuevas imágenes aparecieron en el aire. Ciudades donde seres de docenas de especies convivían en armonía. Naves que viajaban no solo entre estrellas, sino entre galaxias. Mundos donde la enfermedad y el hambre eran recuerdos olvidados. Tecnología que parecía magia, pero en realidad era ciencia avanzada, superando la comprensión actual. Conocimiento, dijo Aria, simplemente la sabiduría combinada de los predecesores, el camino hacia una civilización que valora la creación sobre la destrucción, la cooperación sobre la conquista. Lie Wan sintió el peso de la oferta sobre sus hombros. No se trataba solo de comandar una nave. Se trataba del futuro de la humanidad y quizás de toda la galaxia. Hay un precio, continuó Aria. Un conocimiento tan poderoso te hará enemigos, además de amigos.
Algunas especies temerán en lo que te conviertas. Otras intentarán arrebatarte lo que has ganado. ¿Estás preparado para esa responsabilidad? A través de la ventana, Lie Wan pudo ver naves alienígenas reuniéndose alrededor de la estación Kepler. Ya se corría la voz de que el intento humano había tenido éxito. Algunas de esas naves pertenecen a amigos y aliados. Otros pertenecen a especies a las que nunca les gustó el rápido ascenso de la humanidad en la política galáctica. Enfrentaremos lo que venga, dijo, sorprendiéndose con la seguridad en su voz. Pero no lo haremos solos. Esta nave, este conocimiento, pertenece a la galaxia, no solo a la humanidad. Arya guardò silencio un largo momento. Luego, con una voz cargada de algo que podría haber sido orgullo, dijo, «Lo entiendes. Por eso te esperé. Por eso los humanos son dignos». Los sistemas de la nave vibraron con nueva energía. Por primera vez en 3 años, el amanecer eterno estaba realmente vivo. Y en la silla del capitán, Lie Wan comenzó a comprender que su vida y la vida de todos los humanos en la galaxia acababan de cambiar para siempre. 3 semanas después de que Lie Wan se sentara por primera vez en la silla del capitán, el amanecer eterno recibió su primera prueba real. La llamada provino del Consejo Galáctico, mientras la tripulación humana aún estaba aprendiendo a operar su nueva nave. Había estallado una guerra entre el colectivo Borak y el Imperio Nexari. «¿Quieren que detengamos una guerra?», preguntó el teniente Kim Dejo, con su joven rostro lleno de incredulidad. Era el nuevo oficial táctico de la nave, recién salido de la academia y abrumado por los sistemas avanzados que lo rodeaban. «Capitán, llevamos menos de un mes en esta nave. La mayoría todavía nos perdemos intentando encontrar el baño». Lie Wan estudió las cartas estelares que flotaban en el aire sobre el centro de mando. La zona de guerra estaba a 3 días de distancia a velocidad normal. Pero Arya le había demostrado que la nave podía viajar mucho más rápido usando lo que ella llamaba saltos espaciales. El problema no era llegar allí. El problema era qué hacer una vez que llegaran. Los Borak y los Nexari han sido enemigos durante siglos. Dijo la comandante Kang Mer desde su puesto de ingeniería. Esto no es una disputa fronteriza. Se odian a un nivel que los humanos apenas pueden comprender. La suboficial Choi Yuna levantó la vista de su consola de armas. Era una mujer pequeña, de manos firmes y mirada penetrante, que había servido en naves de guerra toda su carrera. «Con respeto, capitán. Ambos bandos tienen flotas capaces de aniquilar cualquier nave humana en el espacio. ¿Qué puede hacer una sola nave? ¿Incluso esta?». Era una buena pregunta. El colectivo Borak estaba formado por miles de millones de criaturas parecidas a insectos que compartían una mentalidad colectiva. Cuando iban a la guerra, luchaban con una coordinación aterradora. El Imperio Nexari estaba diferentes, pero igualmente peligrosos. Sus cuerpos de cristal podían procesar información tan rápido que podían predecir los movimientos enemigos antes de que ocurrieran. «Arya», dijo el Wan, hablándole a la IA de la nave. «¿Qué nos puede decir sobre este conflicto?». La voz de la IA llenó el centro de mando. Durante las últimas semanas, la tripulación se había acostumbrado a hablar con ella como si fuera un miembro más de la tripulación. La guerra actual comenzó cuando una flota de exploración Borak destruyó una estación de investigación Nexari. Los Nexari afirmaron que no hubo provocación. Los Borak afirman que la estación estaba realizando experimentos ilegales con drones Vortak capturados. «¿Quién dice la verdad?», preguntó el Dr. Park Jin-woo. El científico había estado estudiando las vastas bases de datos de la nave, intentando comprender el conocimiento de sus predecesores. «Ambos», respondió Arya. «Los Nexari estaban realizando experimentos, pero la flota Borak atacó antes de intentar comunicarse. Ambos bandos actuaron según su naturaleza, y ambos se sienten justificados en su ira». El capitán Nam Soo-jin, que había estado estudiando en silencio las pantallas de navegación, levantó la vista. La zona de guerra abarca 7 sistemas estelares con planetas habitados. ¿Cuántos civiles están atrapados en medio? Las estimaciones actuales sugieren 40.000 millones de seres en 23 mundos, dijo Arya con calma. La cifra flotaba en el aire como un peso. 40.000 millones de vidas. Más personas de las que jamás habían vivido en la Tierra en toda la historia de la humanidad. Y estaban atrapados entre 2 flotas que consideraban las bajas civiles como pérdidas aceptables. El Consejo solicitó específicamente la intervención humana. Lie Wan dijo, «¿Por qué nosotros? Los señores Titán tienen más experiencia militar. Los atéreos tienen habilidades diplomáticas que no podemos igualar». «Porque somos neutrales», dijo Kang Mir,
con un destello de comprensión en los ojos. Tanto los Borak como los Nexari intentaron reclamar esta nave. Ambos fracasaron. Ninguna de las partes puede acusarnos de favoritismo. Además, Arya añadió, este conflicto es una prueba, no solo para las flotas involucradas, sino también para ustedes. La galaxia está observando para ver qué harán los humanos con el poder que represento. Lie Juan se levantó de la silla del capitán y caminó hacia la ventana principal. A lo lejos, pudo ver otras naves que salían de la estación Kepler. Algunas se alejaban de la zona de guerra, llevando civiles y comerciantes a un lugar seguro. Otras se dirigían hacia ella, llevando diplomáticos y reporteros que querían presenciar el campo de batalla. Muéstrame las capacidades de armas de la nave. El aire alrededor del centro de mando se llenó de nuevas pantallas. Lie Wan vio armas que podían partir planetas por la mitad. Escudos que podían detener la luz de estrellas enteras y dispositivos que podían hacer desaparecer la materia. Pero también vio otras cosas. Armas que podían inutilizar sin destruir. Escudos que podían proteger a otros en lugar de solo a la nave. Sistemas que podían influir en los pensamientos y emociones de poblaciones enteras. Estos generadores de resonancia armónica, dijo, señalando una pantalla, explican cómo funcionan. Transmiten patrones de energía que afectan los centros emocionales de la mayoría de los cerebros biológicos, respondió Arya. Los predecesores los usan para calmar a las poblaciones agresivas y promover el pensamiento racional. No controlan la mente. Simplemente facilitan que los seres piensen con claridad y sientan empatía por los demás. Y funcionan tanto en Borak como en Nexari. Sí, aunque el efecto es más fuerte en las mentes individuales que en la conciencia grupal, como en las colmenas Borak. Lie Wan guardó silencio durante un largo rato, pensando a su alrededor. Su tripulación esperaba órdenes. Eran buenas personas, todos. Kim Dejo era joven pero valiente. Cho Yuna tenía experiencia y se mantenía tranquilo bajo presión. Kang Mir era brillante resolviendo problemas imposibles. Nam Soo-jin podía volar cualquier cosa con alas o motores. El Dr. Park vio conexiones que otros pasaron por alto. Pero seguían siendo humanos, seguían aprendiendo, seguían cometiendo errores. ¿Qué les daba derecho a interferir en una guerra entre especies que habían estado luchando desde antes de que la Tierra desarrollara la agricultura? El capitán Cho Yuna dijo en voz baja, sé lo que estás pensando. Puedo verlo en tú. Se pregunta si tenemos algún derecho a intentar detener esta guerra. ¿De verdad? Señor, he estado en 3 guerras. Dijo, he visto lo que sucede cuando naves como las suyas luchan cerca de mundos poblados. Los civiles siempre pagan el precio. Quizás no tengamos derecho a interferir, pero quizás sí tengamos la responsabilidad. La voz del embajador Rayu Sunumbuan llegó por el sistema de comunicación de la estación Kepler. Capitán Lee, el Consejo le ha autorizado a tomar la medida que considere mejor, pero quieren que sepa que ambas partes se han negado a aceptar la mediación humana. Lo consideran demasiado joven e inexperto para comprender su conflicto. Por supuesto que sí, murmuró Kim Dejo. Hemos estado en el espacio durante 50 años. Ellos han estado luchando durante siglos. Entonces no mediamos, dijo Lie Wan, tomando su decisión. Primero detenemos la lucha. Segundo, les hacemos escuchar. ¿Cómo?, preguntó Nam Soo-jin. Lie Wan se volvió hacia su tripulación. Vamos a la zona de guerra. Protegemos. Civiles. Usamos la resonancia armónica para calmar a ambos. Litz. Y entonces les hacemos recordar que no son solo Borak o Nexari. Son seres pensantes que pueden elegir la cooperación sobre el conflicto. Esa es una forma de pensar muy humana. Arya observó. Los predecesores lo aprobarían. Pongan rumbo al sistema Kalar. Lie Juan ordenó. A toda velocidad. El amanecer eterno giró hacia su destino y se desvaneció en el espacio. El viaje que debería haber durado 3 días se convirtió en horas. Cuando emergieron en el límite del sistema Kalar, se encontraron en medio de la mayor batalla espacial de la historia galáctica. Las naves Boraks se movían como enjambres de insectos metálicos, coordinando sus ataques con una precisión increíble. Las naves Nexari respondieron con calculada eficiencia, sus agujeros de cristal refractando armas de energía en patrones de destrucción arcoíris. Entre ellas, las naves civiles huyeron presas del pánico, mientras los mundos habitados de abajo sufrían bombardeos de ambos lados. «Queridas estrellas», susurró Nam Soo-jin. «Debe haber 10.000 naves ahí fuera». 1467, corrigió Arya. «Y todas se están disparando».
¿Opciones?, preguntó Lie Wan. Podríamos desactivar ambas flotas, dijo Chuna, estudiando su despliegue de armas. Esta nave tiene la potencia de fuego. Eso nos convertiría en enemigos de ambos bandos, advirtió Kang Mir. No es precisamente una solución diplomática. O el Dr. Park sugirió que intentáramos hablar con ellos primero. Lie Wan observó la batalla un momento más. Un destructor Vorak explotó en una bola de fuego. 3 fragatas Nessari desaparecieron bajo un ataque concentrado de enjambre. En el planeta, las ciudades ardían. No, dijo. No más conversaciones. No más peleas. Es hora de algo diferente. Volvió a sentarse en la silla del capitán y sintió la presencia de Arya llenar su mente. Juntos, extendieron la mano para tocar los vastos sistemas de la nave. El poder fluía por conductos que los humanos apenas comenzaban a comprender. La realidad se dobló alrededor del amanecer eterno mientras se preparaba para hacer algo nunca antes intentado. ¿Cuáles son sus órdenes, capitán?, preguntó Arya. Salven a todos, dijo Lie Wan simplemente. A todos. La nave comenzó a brillar con una energía que hizo que el espacio a su alrededor brillara como el agua. Ambas flotas alienígenas dejaron de disparar al darse cuenta de que algo imposible estaba a punto de suceder. No tenían ni idea de lo imposible que sería. El amanecer eterno se movió entre las dos flotas como una nave fantasma. Barreras de energía estallaron alrededor de cada nave civil y planeta poblado del sistema. No eran el tipo de escudos que bloqueaban las armas. Estas barreras simplemente impedían que la materia las atravesara sin causar daño. Los rayos de plasma Vorak y los cañones de cristal Nexari impactaron las barreras y se desvanecieron como gotas de agua en el océano. Imposible, susurró la comandante de la flota Vorak a través del canal de comunicación. Su voz era la combinación de pensamientos de 1000 mentes de drones hablando al unísono. Ninguna tecnología puede crear barreras selectivas a esa escala. El almirante Ket del Imperio Nexari estaba igualmente conmocionado. Su cuerpo de cristal destellaba con colores que reflejaban confusión y miedo. La necesidad de energía por sí sola debería haber destruido cualquier nave que intentara tal hazaña. ¿Qué están haciendo los humanos? Lie Wan ignoró ambas comunicaciones. Estaba concentrado en algo mucho más complejo que simplemente proteger a los civiles. A través de los sistemas del área, podía sentir las emociones de cada ser en la zona de batalla. La ira de los drones Vorak, la fría intuición de los guerreros Nexari, el terror de los civiles atrapados en el fuego cruzado. Era abrumador, como intentar escuchar 1000 emisoras de radio a la vez. Iniciando la transmisión de resonancia armónica, anunció Arya, dirigida a los centros emocionales de todas las mentes sensibles del sistema. ¿Les hará daño?, preguntó el Dr. Park. Estaba monitoreando los sensores de la nave, observando cómo ondas invisibles de energía se extendían desde el amanecer eterno hacia ambas flotas. No, respondió Arya. Simplemente les ayudará a recordar cómo se sentían antes de que la ira se apoderara de ellos. Los predecesores creen que la mayoría de los conflictos provienen de seres que olvidan su capacidad de empatía. El efecto fue gradual pero perceptible. Las naves Voraks que habían estado atacando en perfecta coordinación comenzaron a dudar. Los drones individuales comenzaron a hacerse preguntas que la mente colmena no esperaba. ¿Por qué luchaban? ¿Qué lograría realmente la victoria? ¿Eran los Nexari realmente tan diferentes de ellos mismos? La flota Nexari respondió de manera diferente. Sus mentes lógicas comenzaron a procesar el coste emocional de la guerra con la misma precisión que usaban para los cálculos militares. Vieron que continuar luchando solo crearía más enemigos y más sufrimiento. Incluso la victoria dejaría a su imperio debilitado y aislado. Ambas flotas están ralentizando sus ataques. El teniente Kim Dejo informó desde su estación táctica. Los Vorak están rompiendo la formación. Los Nexari solicitan comunicación con su alto mando. Bien, dijo Lie Wan. Ahora viene la parte difícil. Abrió los canales de comunicación con ambos comandantes de flota simultáneamente. En la pantalla principal, el comandante Vorak. Der apareció como una masa cambiante de formas insectoides, hablando al unísono. El almirante Ket se manifestó como una figura alta hecha de cristal viviente que reflejaba la luz en patrones demasiado complejos para que los ojos humanos lo siguieran. Soy el capitán Lie Wan de la Tierra, comenzó. Hablo en nombre del Consejo Galáctico y de todos en este sistema que solo desean vivir en paz. Los humanos no tienen autoridad aquí, dijo el almirante Kat. Su voz cristalina resonó como música lejana. Este es un conflicto antiguo que su especie no puede comprender.
Son niños que juegan con armas que escapan a su comprensión, añadió la comandante Idorak. Sus 1000 voces hablaron en perfecta armonía. Regresen a su pequeño mundo y dejen la política galáctica a quienes se han ganado el derecho. Mentira, Juan esperaba esta respuesta. Ambas especies habían intentado reclamar el amanecer eterno y fracasado. Ahora estaban enfadadas y avergonzadas de que los humanos hubieran triunfado donde ellos no podían. Tienen razón, dijo, sorprendiéndolas a ambas. Somos jóvenes. No entendemos su antiguo conflicto. Pero entendemos algo más. Entendemos lo que se siente estar atrapado entre fuerzas que escapan a nuestro control. Nuevas imágenes aparecieron en las pantallas de comunicación. No eran pantallas técnicas ni formaciones militares, sino imágenes simples. Ciudades humanas durante las grandes guerras de la Tierra. Familias huyendo de hogares en llamas. Niños llorando entre los escombros de edificios destruidos. Soldados de ambos bandos de antiguos conflictos años después, dándose la mano y construyendo la paz juntos. Los humanos también han librado guerras. Lie continuó. Hemos odiado, matado y destruido. Pero hemos aprendido algo importante. El enemigo nunca es tan diferente de ti como crees, y el precio de ganar es a veces mayor que el precio de detenerlo. Bonitas palabras, dijo el almirante Ket, pero sus patrones de luz mostraban incertidumbre. ¿Qué propones?, respondió Lie Wan. Dame un representante de cada flota. Que suban a mi nave y hablen entre ellos, sin la presión de sus ejércitos observándolos. Si pueden encontrar un punto en común, tal vez sus flotas también. Y si no pueden, preguntó la comandante Borak, entonces nos vamos y podrán destruirse mutuamente en paz. Pero sus civiles permanecerán protegidos hasta que puedan evacuar. Era una oferta audaz. Ambos comandantes podían simplemente rechazarla y continuar la guerra. El amanecer eterno era poderoso, pero seguía siendo solo una nave contra miles. Lie Juan apostaba a que la resonancia armónica había funcionado lo suficientemente bien como para despertar la curiosidad de ambos bandos sobre alternativas a la lucha interminable. Enviaré a la subcomandante Vex, dijo la comandante Borak tras consultar con su mente colmena. Ella habla por 10,000 drones y piensa con más independencia que la mayoría de los nuestros. Iré yo misma, anunció el almirante Kate, sorprendiendo a todos. Si los humanos creen que pueden resolver lo que nosotros no podemos, que lo demuestren cara a cara. 2 horas después, ambos alienígenas se materializaron en la sala de conferencias del amanecer eterno. El subcomandante Vex era más pequeño que la mayoría de los Borak, de apenas una altura humana, con 4 brazos y grandes ojos compuestos que no se perdían nada. El almirante Ket se alzaba sobre ambos, su cuerpo de cristal refractando las luces de la sala en patrones de arcoíris. En cuanto se vieron, ambos alienígenas se prepararon para la batalla. Siglos de odio y desconfianza no podían borrarse solo con resonancia armónica. Esto es una pérdida de tiempo, dijo Vex en un acento galáctico estándar. Nexari. Mató a millones de los míos. Tu gente destruyó nuestras estaciones de investigación sin provocación, respondió Ket. Con frialdad. Ataca primero y nunca preguntes. Lie Juan los dejó discutir. Durante varios minutos. Había aprendido que a veces la gente necesitaba expresar su ira antes de poder superarla. Pero cuando sus voces empezaron a alzarse, levantó una mano. Aria, dijo, muéstrales los registros históricos. El aire sobre la mesa de conferencias se llenó de imágenes de las vastas bases de datos de la nave. No las versiones propagandísticas que ambos bandos contaron a su propia gente, sino los hechos reales registrados por observadores neutrales. El primer ataque Borak a una estación Nexari. La represalia Nexari que destruyó todo un mundo colonia Borak. De ida y vuelta, escalada tras escalada hasta que ninguna de las partes pudo recordar quién había empezado qué. Su conflicto comenzó hace 400 años con una disputa comercial, explicó Ariel. Un comerciante Esari acusó a una colmena Borak de robar tecnología de cristal. Un dron Borak mató al comerciante en un ataque de ira. La familia del comerciante exigió justicia. La colmena se negó a entregar el dron. Ambos gobiernos se involucraron. Ninguno cedió. Es decir, no es así como nos enseñaron, dijo Vex en voz baja. Sus ojos compuestos reflejaban confusión. Nuestras historias. Hablan de agresiones no provocadas de Borak, añadió KTH. Pero sus patrones de luz mostraban dudas. Historias escritas por gobiernos en guerra, observó el Dr. Park desde su asiento en la mesa. Cada bando solo recuerda los agravios que se les infligieron.
Nunca los agravios que ellos les infligieron a cambio. Durante la siguiente hora, Arya les mostró el verdadero coste de su conflicto. No solo las bajas militares, sino también las poblaciones civiles de ambos bandos que habían sufrido. Las rutas comerciales se cerraron, los avances científicos se perdieron. Los jóvenes seres de ambas especies que crecieron conociendo solo el odio por un enemigo que nunca habían conocido. ¿Por qué mostrarnos esto?, preguntó finalmente el almirante Kat. Su forma de cristal se había atenuado, señal de profunda reflexión entre su gente. Porque los predecesores se enfrentaron a la misma decisión que enfrenta su especie ahora, respondió Lie Wan. Podían seguir luchando hasta que un bando destruyera al otro, o podían encontrar un camino diferente. ¿Qué camino eligieron?, preguntó Vex. Decidieron irse, dijo Arya con tristeza. Las especies más jóvenes temían su poder y se unieron contra ellos. En lugar de librar una guerra que habría destruido la galaxia, los predecesores simplemente partieron hacia lugares desconocidos. ¿Crees que deberíamos seguir su ejemplo?, preguntó Kate. No, dijo Lie Wan con firmeza. Creo que deberías hacerlo mejor. Los predecesores se fueron porque no tenían otra opción. Tú sí. Puedes elegir dejar de luchar. Puedes elegir recordar que Borak y Nexari son seres pensantes que quieren proteger a sus familias y construir una vida mejor para sus hijos. Los dos alienígenas se miraron por encima de la mesa. 400 años de odio pendían entre ellos como un muro. Pero a través de ese muro, Lie Wan pudo ver algo más. Reconocimiento. La lenta comprensión de que su enemigo no era tan diferente de ellos. Si aceptamos las conversaciones de paz, dijo Vex lentamente, mis reinas de colmena me llamarán débil. Si sugiero cooperar con Borak, mis padres cristalinos cuestionarán mi lealtad, añadió Ket. Entonces, quizás sea hora de nuevos líderes, sugirió Lie Wan. Líderes que se preocupen más por el futuro que por viejos rencores. La sala de conferencias permaneció en silencio durante un largo instante. Afuera, dos flotas enormes esperaban a ver si sus representantes encontraban una salida a la guerra. En todo el sistema, 40.000 millones de civiles contenían la respiración y anhelaban la paz. Finalmente, el almirante Ket habló. ¿Qué propones, humano? 6 meses después de que las conversaciones de paz pusieran fin a la guerra de Borak Nexari, Lie Wan se encontraba en sus aposentos a bordo del Amanecer Eterno e intentaba procesar cuánto había cambiado la galaxia. El sistema de comunicaciones de la nave rebosaba de mensajes procedentes del espacio conocido. Algunos traían buenas noticias. Otros contenían advertencias que le helaban la sangre. La voz del capitán comandante Kang Mer llegó por el intercomunicador. Tienes que ver esto. Hemos detectado naves que se dirigen hacia nuestra posición desde 7 indicaciones. Lie Wan se apresuró al centro de mando, donde su tripulación ya estaba reunida. La pantalla principal mostraba un mapa táctico de su ubicación actual cerca del límite del espacio Nexari. Los puntos rojos indicaban las flotas que se aproximaban, cada una representando cientos de naves de guerra. ¿Identificación?, preguntó. El teniente Kim Dejo levantó la vista de su consola con el rostro sombrío. Señores titanes del norte galáctico. Colectivo etéreo del oeste. 3 flotas distintas de especies que nunca antes habíamos visto. Todas convergen en nuestra posición y no vienen de visita amistosa. Añadió la suboficial Cho Yuna desde su puesto de armas. Sus formaciones sugieren patrones de ataque coordinados. Lie Wan sintió un peso familiar sobre sus hombros. Desde el tratado de paz entre los Borak y los Nexari, otras especies habían estado observando a la humanidad con creciente sospecha. Los humanos habían detenido una guerra que, según los expertos galácticos, nunca podría terminar. Comandaban una nave más avanzada que cualquier otra en el espacio conocido. Algunos extraterrestres vieron esto como la esperanza de un futuro mejor. Galaxia. Otros lo vieron como una amenaza al orden establecido. Arya, dijo, dirigiéndose al análisis de IA de la nave. Las flotas que se aproximan representan lo que mis bases de datos clasifican como una conspiración en la sombra, respondió Arya. Su voz transmitía una tristeza que no existía meses atrás. 7 especies trabajando juntas en secreto, unidas por el miedo a la influencia humana en la política galáctica. ¿Qué quieren?, preguntó el Dr. Park Jin-woo. El científico había estado estudiando las vastas bases de datos de la nave durante meses, aprendiendo sobre tecnologías que la humanidad no desarrollaría en siglos. Quieren capturar o destruir esta nave, dijo Ariel simplemente. Creen que los humanos son demasiado jóvenes e impredecibles para poseer tecnología anterior.
Algunos quieren estudiar la nave para comprender sus secretos. Otros simplemente quieren eliminar lo que consideran un peligroso factor desconocido. La capitana Nam Soo-jin levantó la vista de sus controles de navegación. ¿Podemos dejarlos atrás? Por un momento, Arya respondió, pero han estudiado nuestros movimientos previos y desplegado sus flotas para cortar nuestra vía de escape más probable. Rutas. Llevan meses planeándolo. Lee Wan estudió la pantalla táctica. Cada flota que se acercaba era más grande que toda la armada espacial humana. Incluso con las armas avanzadas del Amanecer Eterno, luchar contra 7 especies diferentes a la vez sería un suicidio. Pero huir solo retrasaría la inevitable confrontación. ¿Opciones?, preguntó a su tripulación. Nosotros. Podría plegar el espacio y saltar al otro lado de la galaxia. Kim Dejo sugirió, con el tiempo, encontrar una solución mejor. Eso solo confirmaría sus temores de que somos impredecibles y peligrosos. Kang Mir dijo, huir no resuelve el verdadero problema. El verdadero problema es que los asustamos. Chuna observó, nos vieron detener una guerra que llevaba siglos en curso, y ahora creen que vamos a remodelar la galaxia, les guste o no. ¿De verdad?, preguntó el Dr. Park en voz baja. Era una pregunta que había estado preocupando a Lie Juan durante meses. El Amanecer Eterno contenía conocimiento que podría revolucionar la civilización galáctica. Medicina que podría curar enfermedades que se creían incurables. Fuentes de energía que podrían alimentar mundos enteros sin dañar el medio ambiente. Tecnologías que podrían hacer que el espacio, viajar fuera tan fácil como cruzar una habitación. Pero cada vez que compartían, incluso pequeños fragmentos de este conocimiento, creaban nuevas tensiones. Especies que habían sido aliadas durante siglos de repente se encontraron compitiendo por el acceso a las innovaciones humanas. Los viejos equilibrios de poder estaban cambiando a medida que las especies más jóvenes comenzaron a ver a la humanidad como un patrón o protector potencial. La capitana Arya dijo en voz baja. Hay algo que no les he contado sobre los últimos días de los predecesores. Nuevas imágenes aparecieron en el aire sobre el centro de mando. Lie Juan vio la galaxia como había sido millones de años atrás. Llena de especies ahora extintas o que habían evolucionado hasta quedar irreconocibles. En el centro de todo estaban los predecesores. Seres altos y elegantes que se parecían notablemente a los humanos. Se enfrentaron a la misma decisión que ustedes enfrentan ahora. Arya continuó. Las especies jóvenes temían su poder y formaron alianzas contra ellos. Los predecesores podrían haber luchado y ganado, pero la victoria habría significado la destrucción de incontables civilizaciones. Así que eligieron un camino diferente. Se fueron, dijo Lie Wan, recordando conversaciones anteriores. Sí. Pero antes de partir, hicieron un último regalo a la galaxia. Esparcieron su conocimiento por el espacio, oculto de maneras que solo se encontrarían cuando las especies estuvieran listas para usarlo responsablemente. Esta nave es el último y más grande de esos regalos. Una prueba, dijo el Dr. Park, con un destello de comprensión. Sus ojos. Más que una prueba, respondió Arya. Una elección. Contengo todo el conocimiento que mis predecesores acumularon durante millones de años. Puedo compartirlo libremente con todas las especies, o puedo mantenerlo bajo llave hasta que alguien demuestre ser digno de él. La decisión es suya, Capitán Lie Wan. A través de las ventanas, Lie Wan pudo ver las primeras naves enemigas apareciendo al límite del alcance de los sensores. Enormes dreadnoughts de los señores Titán que empequeñecían incluso al Amanecer Eterno. Naves etéreas que existían parcialmente en otras dimensiones. Naves de especies tan antiguas que sus nombres eran leyendas. Si compartimos el conocimiento, dijo lentamente, todos nos beneficiamos, pero también significa renunciar a nuestra ventaja. Si lo conservamos, añadió Kang Mir, nos convertiremos exactamente en lo que temen. Una sola especie con poder sobre todas las demás. Hay una tercera opción, dijo Arya en voz baja, que es hacer lo que sus predecesores no pudieron. Demostrar que el poder compartido es más fuerte que el poder acumulado. Lie Wan cerró los ojos y sintió la presencia de la antigua IA. En su mente. Arya había estado esperando millones de años a que alguien tomara esa decisión. No cualquiera, alguien que eligiera correctamente. Abran los canales de comunicación a todas las flotas que se aproximan, ordenó. El capitán Choyuna advirtió. Podrían tomarlo como una señal de debilidad, o como una señal de sabiduría, respondió. La pantalla principal se dividió en varias secciones, cada una mostrando a un comandante de flota diferente.
El titán Lord Almirante era un gigante incluso para los estándares de su especie. Su rostro pétreo, tallado con la sabiduría de las eras. El colectivo atéreo se manifestaba como un patrón arremolinado de luz y energía. Los demás comandantes representaban especies que Lie Wan nunca había visto. Cada uno irradiaba poder y autoridad. «Soy el capitán Li Wan», comenzó, dirigiéndose a todos simultáneamente. «Sé por qué están aquí. Temen el poder de esta nave y lo que la humanidad pueda hacer con ella. Los humanos son niños que juegan con fuego nuclear», retumbó el titán Lord Almirante, con la voz como montañas moliendo. «Han estado en espacio por menos de un siglo. Sin embargo, tú controlas tecnología que podría transformar la galaxia. Detuviste una guerra que debería haber continuado hasta que un bando fuera eliminado», añadió el colectivo etéreo en armonías que existían en múltiples frecuencias a la vez. «Tu interferencia ha perturbado el orden natural». «¿El orden natural?», preguntó Lie Wan. «¿Te refieres al orden donde los fuertes dominan a los débiles? Donde los conflictos continúan durante siglos porque nadie está dispuesto a arriesgar la paz?» Señaló a Aria y nuevas imágenes llenaron el espacio entre las naves. No armas ni exhibiciones militares, sino algo mucho más poderoso. Ciudades donde seres de docenas de especies trabajaban juntos. Hospitales donde los sanadores de cristales Nexari trabajaban junto a Vortak. Bioingenieros. Para curar enfermedades que habían recorrieron la galaxia durante milenios. Estaciones de investigación donde jóvenes científicos de 100 mundos colaboraban en proyectos que beneficiarían a todos. Esto es lo que ofrece el conocimiento predecesor. Lie Juan continuó, ni dominio, ni control, sino colaboración, el fin de la escasez, el comienzo de una era en la que ninguna especie necesita temer ni luchar contra otra. Bonitas palabras, dijo el señor Titán con desdén. Pero los humanos se quedarán con la mejor tecnología. Es propio de las especies jóvenes ser egoístas. Tienes razón, dijo Lie Wan, sorprendiendo a todos. Es natural querer conservar ventajas, natural temer lo que no entendemos, natural luchar en lugar de confiar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. A su alrededor, su tripulación esperaba a ver qué decisión tomaría su capitán. Pero lo natural no es lo mismo que lo correcto, continuó. Los predecesores dejaron este conocimiento en depósito. Creían que algún día alguien sería lo suficientemente sabio como para compartirlo libremente. Hoy demostramos que tenían razón. Aria, dijo, volviéndose para dirigirse directamente a la IA de la nave. Transmitan todas las bases de datos de los predecesores a todas las naves de esta flota. Transferencia completa de conocimiento. No se guarden nada. El capitán Kim Dejo protestó. Eso nos quita nuestra única ventaja. No, respondió Lie Wan con serena certeza. Les da a todos nuestra ventaja. Hay una diferencia. El amanecer eterno comenzó a brillar con una energía como nunca antes habían visto las flotas reunidas. Flujos de información fluyeron hacia afuera como ríos de luz, llevando millones de años de conocimiento acumulado a cada nave, a cada especie, a cada mente dispuesta a recibirlo. Por un momento, la galaxia contuvo la respiración. Entonces, uno a uno, los comandantes alienígenas comenzaron a comprender lo que estaban recibiendo. Conocimiento médico que podría extender la esperanza de vida por siglos. Tecnologías energéticas que podrían impulsar civilizaciones enteras sin impacto ambiental.